Glorieta Minerva, la guardiana de la perla tapatía. Queriéndole rendir homenaje a Guadalajara, el gobernador Agustín Yáñez mandó a construir un monumento. Dicho proyecto quedó en manos del arquitecto Julio de la Peña. El punto para la construcción fue entre los cruces de las avenidas Vallarta y López Mateos, conectando varias avenidas principales de una forma circular. La Minerva se inauguró en 1956. La glorieta se compone de una fuente circular de 74 metros de diámetro. Al centro hay una estatua de 8 metros, la supuesta diosa romana Minerva. En el pedestal central, donde reposa la estatua, se encuentran escritos los nombres de 18 tapatíos, los cuales, según Agustín Yáñez, gobernador en ese momento, contribuyeron a la estructuración de los ideales de Guadalajara. Dentro de estos 18 tapatíos se encuentran políticos, artistas, historiadores, arquitectos, profesores, abogados y médicos. En la estatua se pueden observar dos leyendas. Por un lado, se lee justicia, sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad, mientras que por el otro lado, la frase a la gloria de Guadalajara. Y bueno, en esta diapositiva podemos observar una de las primeras imágenes de la Glorieta Minerva. Esto fue tras su inauguración, aproximadamente entre los años 60, y incluso la ciudad de Guadalajara se ve pues un poco más despejada, no hay tantos edificios, no hay tanta construcción. Y bueno, en la siguiente vamos a hablar un poquito sobre la mitología de la Minerva. En realidad, esta era una mitología romana y se supone que ella es conocida por ser la diosa de la sabiduría y las artes, además de ser protectora de Roma y patrona de los artesanos. Entonces, claro que esto nos llevó a cuestionarnos por qué se seleccionó a esta diosa para ponerla en Guadalajara, cuál era la relación o algún motivo. Y en realidad encontramos que no hay ningún motivo que esté completamente justificado o que tenga sentido alguno. Y prácticamente las personas que estuvieron a cargo de esta creación monumental simplemente pues decidieron ponerla porque esta estatua era significativa para ellos. Y según esas mismas personas, pues la Minerva cumple con la mitología y fisiología romana, pero sin dejar de lado los rasgos indígenas. Esto es pues muy irónico y carente de sentido, pero pues así es como lo mencionan ellos. Y claro que nos levantó pues la duda de por qué decidieron traer un personaje, por así decirlo, que es eurocéntrico, por qué querer traerlo de allá para acá y quererlo además modificar y agregarle de una manera bastante forzada rasgos indígenas, entre comillas. Entonces más bien la duda es, ¿por qué no desde el principio se eligió entonces alguien que sea como por completo indígena? O que por lo menos sea algún personaje de la historia de México o algo por el estilo. O sea, simplemente se quiso tomar a un personaje fuera de aquí que no tiene nada que ver, que no nos representa, que no es de nuestra cultura. Y sin ningún sentido se decidió que se quería poner. Y además siendo un monumento importante en el sentido de que conecta varias avenidas principales, porque no es importante por lo que representa, no es importante por la figura de lo que está hecho, sino es importante por lo que conecta. Entonces, pues es bastante interesante encontrar que no hay un sentido como tal, no hay una respuesta como tal. Y pues varios recortes de periódicos que leímos y varias fuentes que consultamos y así, en ninguna encontramos como algún motivo real o que nos pudiera esclarecer un poquito más de por qué se escogió la Minerva. Entonces, pues sí se puede concluir que tal cual no hay una justificación, simplemente se decidió hacer así. La Minerva ha sido adoptada como un sitio para mítines políticos, conciertos, festejos de los triunfos de la selección mexicana, ya que en el año de 1987, por primera vez sus aficionados se congregaron en la glorieta para festejar, siendo este un elemento para que la Minerva comenzara a ser aceptada. Ha habido conciertos masivos como Jalisco en Vivo, ya que en dicho evento se albergó a más de 100,000 espectadores. Movimiento feminista, un movimiento colectivo con la finalidad de conmemorar a todas mujeres desaparecidas o violentadas.
la Minerva como lugar de protesta. Durante varios años la Minerva ha sido un lugar en donde la gente ha decidido ir y reunirse a gritar sus ideas, sus pensamientos y sus luchas. Entonces prácticamente los movimientos que más han llamado la atención durante estos últimos años han sido los movimientos sobre la familia, los movimientos LGTB, movimientos de feminismo, movimientos también incluso políticos como Frena, también del aborto ha habido. Entonces nosotros decidimos tomar el del feminismo porque creemos que fue uno que hizo mucho, mucho ruido. Y en realidad esto pasó también hace poco, fue de hecho el 8 de marzo del 2021, en el que varias personas se unieron para teñir de rojo a la glorieta y conmemorar a todas las mujeres desaparecidas y violentadas. También aquí se tejió un manto por aproximadamente 200 personas, que la mayoría eran familiares de las víctimas, y se cubrió el monumento con esta misma. Este tejido fue propuesto por un movimiento colectivo llamado Hilos y representa la sangre derramada de dichas víctimas con el propósito de visibilizar y evidenciar el horror y la violencia que están viviendo las mujeres en México. Entonces también fue algo muy, muy impactante porque fue como muy distinto. De hecho, esta protesta tenía la intención de hacer más ruido auditivo y de juntar a más personas y así, pero por el tema de la pandemia, por eso se tuvo que hacer de esta forma, en el que esas personas acudieron a la Minerva, hicieron esta protesta silenciosa, en el que simplemente fue el puro acto de pues teñirla de rojo y ponerle el manto, pero no necesariamente se reunieron muchas personas como en otras ocasiones, pero aún así pues hizo demasiado ruido. Entonces también llama la atención esta parte de cómo los movimientos que son un poquito como más pacíficos o un poquito más silenciosos pueden llegar a repercutir de una manera incluso más grande que cuando la gente se reúne y hace mucho ruido y mucho escándalo. Entonces, pues sí es bastante interesante cómo la Minerva también se ha prestado para estos espacios. Si uno se retira de las calles como transeúnte, deja a un lado la aproximación de victoria o protesta y llega a la Minerva por medio de un transporte motorizado, la Minerva tendrá una cara más. Con 6 carriles de los cuales solo 3 se incorporan a las salidas de la glorieta, inevitable se vuelve el estancamiento, el tráfico, al pasar por la Minerva. Esto genera un flujo lento que se caracteriza por la constante batalla de la entrada y la salida de la glorieta. Casi como si se entrara a una arena de combate, el vehículo y su conductor han de encontrar la manera de pasar de punto A punto B, lo que en muchas ocasiones termina en un choque. Así es como la glorieta pasa de ser un monumento a la victoria o a la protesta y se vuelve un símbolo del caos, la competencia y el estancamiento. El espacio estará ahí para ser interpretado por los sujetos. Mediante la experiencia es que se asocian los gestos con símbolos, y los símbolos significarán aquello que refleja al sujeto coherencia, estructura y orden, constatando así la ilusión de una realidad fija. De esta manera es que se puede llegar a la conclusión de que la glorieta Minerva no es más que una glorieta, omitiendo la complejidad de su constante interpretación simbólica.